Una vez vista la programación en Arduino, pasaremos a la programación en MATLAB. Tenemos primero estas tres líneas con las que vamos a limpiar todas las variables que tengamos guardadas en el workspace. Cerraremos todas las ventanas que antes estén abiertas por algún programa en MATLAB y con CLC limpiaremos todo lo que tengamos en Command Window. Primero muestro la leyenda de inicio en Command Window para indicar que mi programa ha iniciado. Después tengo una variable que se llama muestras, que tomará su valor de el Command Window después de que muestre esa leyenda. Ingrese el número de muestras. Pondré un valor al que yo quiera darle para el número de muestras y ese valor será guardado en la variable de muestras. Después tenemos nuestra función para borrar todo dato que esté guardado, que sea asociado para el puerto de nombre COM11, para evitar algún error en la comunicación. Después creamos una variable de tipo serial que se llamará S con esas características. Tendrá de nombre en el puerto COM11, tendrá de velocidad de baudios por segundo 9600 y con esos terminadores para las cadenas. Es importante que corroboremos que este puerto, el nombre del puerto COM11, sea el mismo que tengamos en nuestro programa en Arduino. Lo verificamos y efectivamente es el mismo al que está asociado nuestra placa de Arduino. Después realizamos la función de abrir el puerto, de abrir la comunicación, y damos un tiempo de un segundo para asegurarnos de que esta función haya sido creada adecuadamente, de que el puerto haya sido abierto adecuadamente, y después nos mostrará una leyenda que diga puerto abierto para saber que la comunicación va a empezar. Posterior a esto creamos tres variables. Cada uno es B1, B2 y B3, donde guardaremos el valor en voltaje de cada uno de los potenciómetros que tenemos en Arduino, pero las inicializamos en 0 con la función de ceros. Esto porque los valores que tengamos de los potenciómetros se irán guardando en estas matrices y tenemos que inicializar estas matrices en 0 para evitar cualquier error en la programación. Posterior a esto tenemos igual una variable que de hecho es una matriz que llamamos voltaje, que igual iniciamos en ceros con una longitud específica que tendrá de filas igual ceros, tendrá una longitud que aún desconocemos de filas, pero de columnas sí, que serán 3, igual el número de variables que tenemos acá. B1, B2 y B3 son 3 variables, y en estas columnas guardaremos los valores que vayan guardando esas variables. Después aquí definimos el nombre que tendrá la figura que se abrirá de la gráfica, con el nombre de gráfica de voltaje. El título de la gráfica será gráfica ADC Arduino. El título del eje de las X tendrá el título de muestras, y el título del eje de las Y tendrá el título de voltaje con V. ¿Ok? Después vamos a apagar el grid, la rejilla que aparece cuando ploteamos, y vamos a mantener los datos que vayamos recolectando de nuestra lectura con la función de hold on. Después de esto llegamos a la parte de nuestro ciclo for. En este caso vamos a crear una variable de C que inicie en 1. Es importante que esto inicie en 1, que vaya de 1 en 1 y que termine en muestras. Esto para que repita ese ciclo igual al número de muestras que hayamos puesto en nuestra variable. Posterior a esto utilizamos la función de fprintf para imprimir en el puerto serial S que definimos anteriormente un dato de tipo numérico que será 1. Si recordamos, en el programa de Arduino requerimos que nos llegue un dato 1 para que
ese programa pueda funcionar. Entonces cada vez que vayamos a leer, decimos que envíe un dato igual a 1 para que nos envíe de vuelta el dato de los valores de los potenciómetros. Mostramos en el command window que este dato ha sido enviado a Arduino, y posterior a esto decimos que una variable valor será igual a lo que hayamos leído del dato de entrada que envía Arduino a MATLAB en el puerto S en formato de tipo cadena. Guardaremos todo como una cadena. Eso es importante para las funciones posteriores. Después de esto imprimimos en el command window la leyenda de recibido para saber que estamos recibiendo ya completamente los datos de nuestra lectura analógica de los potenciómetros en Arduino. Y aquí decimos que esas tres variables B1, B2 y B3 que se irán guardando en cada uno de sus columnas dependiente de esta variable C, el valor que obtengamos de esa función conversión con una entrada de valor, que es la cadena que obtuvimos de la lectura en Arduino. Vamos a ver de qué consta esta función. Si vemos acá, tenemos la función donde declaramos las entradas B1, B2 y B3 y decimos que será igual a lo que tengamos de salida de nuestra función de conversión con una entrada valor, que es la cadena que tenemos de inicio. En este caso la cadena de valores, que recordemos que es la cadena que guarda los valores de nuestros potenciómetros, vamos a seccionarla con esa función textscan. Metemos dentro la cadena que queremos seccionar, el número de variables que queremos obtener de estas. Esto va a ser en cada uno de los formatos que queramos obtenerla. Ese es el formato para tipo cadena. Queremos obtener aquí tres cadenas diferentes, que será igual al número de valores de potenciómetros que queramos obtener. Y aquí definimos un delimitador para saber en qué momento vamos a partir cada cadena, y nuestro delimitador será justamente el carácter de doble punto. Es por eso que en el programa de Arduino definimos que el terminador sería de 2 puntos. Posterior a esto, asignamos a B1, B2 y B3 cada uno de los valores que obtuvimos de nuestra variable que se llama valores, con esa función deal. Cada uno de los valores que guardamos en la variable valores serán asignados a esas variables B1, B2 y B3. Como tenemos tres valores de tipo cadena, serán asignados a esas tres variables. Ahora, esto todavía no podemos operarlo, ya que tenemos que convertir el valor que va de 0 a 1023 a un voltaje. Entonces primero tenemos que convertir esta cadena a un dato numérico. Decimos aquí que entonces B1 será igual a sí mismo de cadena a dato numérico, y eso lo repetimos con las tres cadenas, con las dos cadenas siguientes. Y finalmente decimos que B1, que ya es un dato de tipo numérico, lo multiplicaremos por 5 y lo dividiremos entre 1023. Esto únicamente haciendo una regla de 3, donde 1023 será igual a 5 volts y requerimos que el valor que nos llegue entre 0 y 1023 sea convertido a voltaje. Esto mismo se hará para cada uno de los valores que nos faltan. Volviendo a la programación original, aquí declaramos que de nuestra matriz voltaje que creamos anteriormente, que está acá justamente, esta de acá, vamos a asignarle en su fila C, que será dependiente de la variable que va aumentando en el ciclo for, y en la columna 1 asignaremos el valor que obtenga B1 en su columna 1. Después, a esa misma matriz voltaje
en C, que recordemos de nuevo es el valor que va aumentando con el ciclo for, que definirá la fila en la que se encuentra, y en la columna 2 vamos a asignarle el valor de la variable B2 igual con la columna, con el valor que se guardó en la columna C de este mismo, que será dependiente, volviendo a repetir, de ese valor C. Y realizamos exactamente lo mismo para V3, que se asignará ahora a la columna 3. Después de esto, definimos los límites que tendrá nuestra gráfica, que en el eje X irá de 0 hasta el número de muestras que querramos obtener, y en el eje de las Y será de 0 a 5 volts, puesto que el máximo que obtendremos aquí será 5 y el mínimo será 0. Y finalmente aquí hacemos la función de plot, donde vamos a graficar nuestra matriz de voltaje, donde cada una de las columnas será una línea diferente en la que guardamos nosotros nuestro voltaje de cada uno de los potenciómetros. Es importante en este caso utilizar la función de drawNow para que, así como vayan guardando los valores en cada una de las filas de esa matriz de voltaje, y hagamos la función de plot, vaya apareciendo la gráfica de cómo va variando el valor de los potenciómetros. Finalmente, utilizamos la función de nuevo de fprintf para enviar un dato por serial a nuestro serial S que definimos anteriormente en formato numérico, y enviamos el valor de 0. ¿Esto para qué? Recordemos, para apagar el LED que teníamos acoplado a nuestro Arduino. Finalmente, cerramos toda comunicación con el puerto S, borramos todas las instancias que hayan sido asociadas a este mismo y lo eliminamos del workspace. Vamos a hacer una prueba de ese programa para ver su funcionamiento. Ingresaremos un total de 150 muestras. Eso tarda un poco al inicio, así que hay que ser un poco pacientes. Y vemos aquí cada uno de los potenciómetros. Si varío es potenciómetro 1 es el azul, si varío el potenciómetro 2 es el verde, y si varío el potenciómetro 3 es el rojo. Y pueden variarse simultáneamente, como ven. Como añadido, todos los valores que hayamos leído de voltaje se guardarán en esta matriz que vemos acá. Aquí vemos todos los valores que registró de nuestros potenciómetros. Y bien, eso es todo por este video. Espero que haya sido de ayuda y que haya sido suficientemente explicativo para realizar algún proyecto que tengan en mente que requiera el uso de MATLAB y Arduino con diferentes señales.